Quisiera empezar leyendo dos porciones de la Escritura. Josué 3, 5 y 6 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y crucen o guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Y dos versículos del libro de Isaías 54 dice: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en las ruinas. Y este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y dice Dios: si los israelitas no se consagraban ni se preparaban, nunca hubieran cruzado el río Jordán, ni hubieran tomado posesión del territorio de Canaán. Tampoco hubieran experimentado las maravillas de la tierra prometida. ¿No está mi iglesia y tú mismo atrapado en un lugar similar? ¿Estás del lado equivocado del río Jordán, sin poder entrar y sin recibir tu herencia? Demasiadas generaciones han muerto en el desierto y no se dieron cuenta que estuvieron a punto de entrar en su herencia prometida, pero no lo aprovecharon. Ahora mismo es el momento que te prepares. Escucha este mandato, conságrate. Es el momento que te deshagas del lastre pesado que cargas. Abre los ojos. Esto es lo que te tiene estancado e insatisfecho. Ahora mismo es el momento de mirar hacia arriba y ver tu herencia. Mira que se ha abierto el camino para que tú cruces el Jordán. Por fe, entra en tu tierra prometida y poséela para ti y para tu siguiente generación. En Cristo Jesús. Amén. ¿Y de qué vas a hablar hoy, pastor? Pues de esto. Hoy vamos a hablar de algo que es muy necesario, algo que yo estoy seguro que todos tenemos la posibilidad de aprender y de actuar, y eso tiene que ver con el perdón. Déjame darte algunos datos, así voy a hacer una mini biografía de José porque quiero usarlo a él como referencia para esta reflexión. El nombre de José significa Jehová añadirá. Y leemos en las Escrituras, en la Biblia, que Josué fue uno de los 12 hijos de Jacob. Él nació de Raquel, la esposa que Jacob más amó. José era el hijo predilecto de su papá, pero sus hermanos, que fueron hijos de concubinas de Jacob, lo envidiaban porque era el favorito del papá y al hijo que más amaba. Los hermanos confabularon para matar a José, pero después decidieron mejor venderlo a un grupo de madianitas que cruzaba el desierto, y los mercaderes lo llevaron a Egipto y tiempo después lo acusaron injustamente. La esposa de su patrón se llamaba Potifar, pues la esposa de su patrón intentó seducirlo y José resistió los encantos de esta mujer, pero porque rechazó a la esposa de Potifar, él fue a dar a la cárcel. Lo acusó indebidamente o sin fundamento de acoso sexual. Y después de interpretar un sueño profético a Faraón, fue liberado de la prisión, fue promovido como primer ministro de Egipto, y Egipto en ese tiempo era la nación más poderosa del planeta. Y José fue levantado como segundo después de Faraón, algo así como primer ministro de Egipto. Entraron 70 hombres a Egipto y después de 400 años salieron 3.400.000 personas, como vimos el domingo pasado. Entró la familia de Jacob y salió el pueblo de Israel.
Efraín y Manasés, hijos de José y una egipcia, conformaron dos tribus adicionales del pueblo de Israel, que fueron Manasés y Efraín. Y son las más importantes de las familias o de los clanes que reinó Israel, y ellos son también los antepasados de los samaritanos. Cierro la mini biografía de José. Para recibir la palabra de hoy es importante que nosotros vayamos preparando nuestro corazón. Y lo vamos a ir haciendo a través de, si me permites, te hago algunas preguntas y tú reflexiona. ¿Qué se sentirá que te vendan como esclavo? Hoy se le llama a eso trata de personas. ¿Qué se sentirá que tus hermanos de sangre, tus hermanos de veras, planeen matarte, que lo intenten y que casi lo logran? Hoy a eso se le llama tortura, acoso, incluso abuso psicológico. A José lo traicionaron, lo vendieron, lo abandonaron sus hermanos para que muriera. ¿Qué se sentirá que tus hermanos sabían del sufrimiento que ibas tú a tener, a llevar? Que ibas a pasar por momentos de deshonra, de humillación, de explotación, y eso sería todos los días de tu vida porque serías vendido como esclavo. ¿Qué se sentirá que te obliguen a caminar por el desierto hasta llegar a Egipto, una nación completamente extraña para ti? ¿Qué se sentirá dormir en una prisión atado con cuerdas y con grilletes? El dolor físico, las heridas emocionales son terribles, pero creo que hay algo peor todavía que le pasó a José, y es ese tormento mental. ¿Cuántos aquí batallan para conciliar el sueño? Pues vamos a hacer un clan o un chat, ¿no? Y entonces nos damos tips de cómo le hacemos para dormir, porque luego se nos... ¿Y qué hacemos cuando no podemos dormir? La mosca, ¿verdad? Está vuela y vuela y vuela. Estamos pensando, ¿qué pensaba José mientras lo arrancaban de sus raíces y de su familia? ¿Qué pensaba José mientras lo subastaban en el mercado de personas? ¿Qué pensaba José mientras servía en la casa de Potifar en calidad de esclavo? Él era el hijo favorito de su papá. Su papá le regaló un traje de príncipe y ahora estaba de prisionero en otra tierra. ¿Qué pensaba José cuando se convirtió en esposo y luego en padre? Pero los hijos de la familia, su propia familia, le dieron la espalda. ¿Qué pensaba José mientras estuvo tantos años en tierra de paganos? Bueno, ¿y qué pensaba José de todo esto que sufrió causado por sus hermanos? ¿Habrá aquí algún hijo solo, un hijo único? Para llevármelo a comer. Bueno, sí hay hijos únicos. La mayoría de nosotros crecimos entre hermanos en una familia más numerosa, menos numerosa. Y cuando a veces regresamos la vista y pensamos en nuestros hermanos, a algunos les fue rete bien, a otros les fue rete mal. Imagínate que todo lo que estás sufriendo o has sufrido en tu vida se debe a tus hermanos. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de la prueba del perdón. ¿Cómo se le hace para perdonar los agravios? Este sufrimiento que José experimentó lo causó, bueno, crueldad deliberada, la maldad de personas, pero no eran personas raras, eran personas como tú y yo. Porque nuestros hermanos o con los que tenemos alguna dificultad o conflicto son igual que nosotros. Sin embargo, por tanto daño que recibió José, José tenía razones de sobra para sentirse herido, enojado, deseoso que la verdad saliera a la luz.
Y a lo mejor lo que él buscaba era que se le hiciera justicia. José pudo haber vivido el resto de sus años ahogado en amargura. Pudo haber pasado miles de noches dándole vueltas en su cabeza al horror de todos los sufrimientos que tuvo. Pero José no hizo nada de esto. Él tomó la decisión de perdonar. Dios quiere que nosotros aprendamos que el perdonar no es algo optativo. No perdonamos cuando estamos listos para perdonar, sino que perdonamos porque tomamos la decisión de perdonar. ¿Y cómo podemos estar seguros que José perdonó? Bueno, la respuesta es tan sencilla, porque la Biblia dice con claridad que el Señor estaba con José. Y esa es otra de las enseñanzas que tiene la vida de José. Dios no puede ser compadre de alguien que no perdona. Dios es 3 veces santo. No puede estar en un lugar donde las personas sencillamente no quieren perdonar. Ahí Dios no está. La Biblia dice, el Señor estaba con José. Y la única manera de poder perdonar de a de veras es que tú y yo estemos en Jesús y Jesús en nosotros. Porque si está Jesús en ti, si Él vive la vida, vive su vida en ti, entonces perdonar te es algo natural. Es algo que haces, es algo que puedes hacer. Yo sé que esto quizá para algunos le digan, pero pastor, ¿cómo es eso? Pues así. Perdonar es una decisión. Y la Biblia dice, siguiendo con este pasaje de Génesis 39, que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Perdonar produce, tiene causa, dividendos. Yo creo que este pasaje de Génesis 39 nos está diciendo, producto de esa relación que José tenía con Dios, él pudo perdonar a sus hermanos y Dios recompensó su corazón generoso. Y como lo estamos leyendo aquí y en otros pasajes en la Biblia, vemos cómo Dios prosperó todo lo que hizo José. Si no perdonas a los que te dañaron, el Señor no puede estar contigo, ni tampoco te puede prosperar como es el deseo de su corazón. Yo soy el tercer hijo de 4, o el tercer hermano de 4. Mis 2 hermanos mayores ya murieron. Mi hermano que murió era médico, era pastor, y él decía que no tenía una base concreta, pero hay muchas cosas en medicina que hacen pensar que las personas que no perdonan pudieran tener, ¿saben qué? ¿Cómo se le llama esto? Artritis. ¿Cómo se hace? ¿Han visto una mano de artritis deformante? ¿Cómo se hace? ¿No? Como que se clava hacia adentro. Y bueno, no está aquí mi hermano, pero yo le creo. Yo sí creo que la falta de perdón deforma el corazón, deforma el alma y se puede ver incluso en el rostro, en el cuerpo de alguna manera. Si no quieres perdonar, entonces la presencia de Dios se va a apartar de ti. Y cuando tú estás apartado del Señor, no vas a poder avanzar ni vas a poder alcanzar ese potencial que Dios te dio. Imagínate qué pena sería que Dios, teniendo grandes planes para nosotros, no se pueden concretar porque nosotros decidimos no perdonar. Si José hubiera decidido no perdonar, Dios no lo hubiera acompañado todos esos años que estuvo solo. Dios no lo hubiera bendecido, lo hubiera prosperado como lo hizo. Como digo, lo llevó de la cárcel un día, al siguiente día era primer ministro de Egipto. José no hubiera avanzado, no hubiera alcanzado ese destino que el Señor tenía para él.
porque como después él mismo, José mismo lo declaró, todas estas cosas que hicieron, pretendieron para mi daño, están resultando para salvación de esos 3 millones de personas que salieron de Egipto. Eso Dios lo hizo a través de José, entre otras de las cosas, porque él supo perdonar. Por eso, esta es la prueba del perdón. Y cada uno de nosotros va a tener que presentar esa prueba como en la escuela. Y cuando Dios nos pone a prueba es para que aprobemos. Solo las mises nos ponen los exámenes para tronarnos. Dios no. ¿Hay mises aquí? Pues es lo que hacen, o no, hijo. Pero Dios nos prueba para salir aprobados. Igual que José, tú y yo tenemos que hacer frente a muchas cosas, heridas, traiciones, falsas acusaciones, conductas intencionalmente malignas. Y a mí me da mucho gusto reportar que José pasó la prueba del perdón con honores, con mención honorífica, porque leamos lo que dice la escritura de José. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se va a vengar por todo lo que hicimos. Pues sí. Ahora viene la otra parte de la historia, ¿verdad? Estos hermanos quisieron matarlo, lo quisieron dañar, estaban celosos de su hermano, pero ahora venía la cosa al revés. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, aquí le está poniendo como más caldito a su cosa, ¿verdad? Porque está dorándole la píldora por lo que va a decir. Y entonces dice, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. No dice la Biblia cuántos años estuvo José solo, pero seguramente habrían pasado, no sé, 15 años quizá. Y continuamos leyendo, y entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Y esto es lo que él comentaba, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Esto es una cita de Romanos 8. Él me puso en este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Este sí era cristiano, ¿eh? Ese sí demostraba lo que creía. Y en este pasaje, por primera vez en la Escritura, aparece la palabra perdón. Siempre que la Biblia menciona la primera vez, es algo que es sumamente importante. Esta palabra perdón en hebreo significa absolver, liberar los cargos de manera total. Pero en la mayoría de las veces la palabra perdón en la Biblia traduce a llevar o levantar. Y esto es lo central de esta conversación. Por eso déjame ir despacito. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Él cargó nuestros pecados, Él nos levantó de nosotros, los llevó a la cruz y después los clavó en un madero. Eso hizo Jesús con nuestros pecados. Cuando nosotros perdonamos, estamos emulando lo que Jesús hizo, lo que José hizo. Y hay un pasaje aquí que es un pasaje profético que está hablando de Jesús como un siervo sufriente. Isaías 53. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre Jesucristo, los pecados de todos nosotros,
Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, que es Jesús, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto que fue profetizado, Jesús vino siglos después y se cumplieron. Entonces, el significado correcto de la palabra perdón es quitar por completo y en su totalidad la carga que alguien está llevando. Cuando perdonamos como Cristo, entonces quitamos por completo de la otra persona y quitamos toda la carga que alguien está llevando, toda. Entonces, solo para enfatizar, no se quita una parte de la carga. Te perdono, pero no se me olvida. No, eso no es perdón. No se quita la carga por un tiempo, hasta que se me pase. Tampoco se ayuda a cargar. Perdonar es quitar la carga de manera total y completa. Y una vez que yo perdono, ¿qué sigue? Yo olvido. El perdón no está completo hasta que nosotros no olvidamos. Y el mensaje que los hermanos le habían enviado a José parecía que venía de Jacob, por la manera que está escrito. Y vamos a leer este mismo pasaje, pero nota de las traducciones. Esta es la versión de la Nueva Biblia Viva. Una vez muerto su padre, los hermanos de José sintieron miedo, pues pensaban que José les guardaba rencor y aprovecharía la ocasión para vengarse de ellos por lo que le hicieron. Así que le enviaron a unos mensajeros para que le dijeran a José que su padre antes de morir había dicho: díganle a José que por favor les perdone a sus hermanos el mal que le hicieron. A mí se me hace que esta carta la escriben los hermanos. Y conozco varios aquí. No, es cierto. Se me hace. Así que los emisarios fueron y dieron el mensaje a José. Además añadieron: te rogamos que perdones el pecado de estos siervos del Dios de tu padre. Estas palabras son de los hermanos, por favor. Cuando José oyó el mensaje, se conmovió profundamente y lloró. Luego llegaron sus hermanos, cayeron de rodillas delante de él y dijeron: aquí estamos para ser tus esclavos. Pues sí. Tuvieron que ir a Egipto porque no había comida donde ellos vivían. Llegan con el hermano y él es papas fritas de Egipto. Él tiene el sartén por el mango. Y entonces aquellos, viendo el corazón horroroso que tenían, pues sí, se tiran al piso, antes no hicieron más, para ver si el hermano los perdonara. Las súplicas a José eran que levantara el pecado que cometieron contra él y que los perdonara. No sé si estamos entendiendo esta parte. Alguien me hizo no sé qué, y entonces ahora yo voy con ese amigo y le digo: déjame quitar esta cosa que te está pesando, compadre. Y la tiro por otro lado. Como digo, supuestamente el papá rogaba que José perdonara a sus hermanos. Y lo hacía de manera completa y total. Estaba suplicando que los absolviera de todo el mal que causaron. Aquí yo sé que no, así tenemos varios abogados. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero absolver es quitar, es deshacer toda aquella cosa que estaba pendiente sobre la persona. El perdón produce el mismo efecto que la liberación de espíritus. Cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es dejas de retener y de recordar toda ofensa que te hicieron, y eso te permite sentirte libre. Este es el modelo del perdón de Dios. Él deja de retener
de culpar, de recordar cualquier pecado que cometimos en su contra. Cuando tú cometiste un pecado y fuiste después con Él a través de Cristo, le dijiste, papá, perdóname por lo que hice, Dios no retiene, no te culpa, ni recuerda una vez que Él te perdonó. Así que la siguiente vez que le diga, Señor, volví a pecar de lo mismo, piensa que Dios ha de decir, ¿de qué me está hablando? Porque cuando olvidas, ¿qué pasa cuando olvidas? Pues olvidas. Lo que pasa es que nosotros decimos, te perdono, pero no te olvido. Yo sigo siendo entripado. Y nomás que te vayas para poder hablar mal de ti. ¿No es cierto? Pero ya te perdoné. Ya solté esa cosa. ¿Cuál soltar? El Señor no solamente borra los pecados, sino que Él los quita para siempre. Ahora piensa en esto. Cuando tú perdonas, ¿realmente estás dejando de retener y de culpar y de recordar la ofensa? ¿Perdonas a otro igual que como Dios te perdona a ti? ¿Eres capaz realmente de levantar el daño que te hicieron y arrojarlo lejos de ti? ¿Puedes perdonar de manera total, completa y libre como el Señor lo hace? Siempre debemos tener presente que Dios es el único que establece los estándares de fe y de conducta que nosotros seguimos. Por eso leemos la Biblia y seguimos y obedecemos lo que ahí dice. Por eso, perdonar como Dios perdona es la única clase de perdón que existe. Lo otro, no sé qué es. El otro te decía del perdón del cine. Llegaste tarde, están todos días sentados, y entonces tú vas y perdón, y perdón, y perdón, y perdón, y perdón, perdón, hasta que te sientes. Eso no es perdón. No, pastor, es que una cosa es la disculpa y otra cosa es el perdón. Naranjas, solamente hay una, perdón o no perdón. Y el perdón es como Dios perdona y no como nosotros perdonamos. Si tú quieres llegar a ese destino que Dios planeó para ti, tienes que aprobar la prueba del perdón. Esto mismo, pero expresado de forma negativa. Si no eres capaz de perdonar, si no deseas perdonar, entonces nunca vas a alcanzar tu plenitud. Porque eso va a ser como un lastre que no te va a permitir a ti avanzar. Y te quiero mostrar lo absurdo que es el no perdonar. Sígueme por favor con esta analogía. Si alguien retiene en su corazón el mal que le hicieron y no quiere perdonar, es como si la persona bebiera veneno. Y después de beber el veneno, creer de verdad que está envenenando a su ofensor. Cuando no perdonas, le dices al que te dañó, me tomo este veneno ponzoñoso para que ahora mismo te mueras. Qué tontito, ¿verdad? Eso es cuando yo decido no perdonar. ¿Quién se hace daño? Pues el que no perdona. Pero tú me las pagas. ¿Cómo? Ahí tenemos dichos, no está quien que me la haga, sino el otro que es esa. Como sea, no pasamos de donde mismo. Yo sé que tú me estás entendiendo. Si no quieres o dices que no puedes perdonar, el único que se hace daño eres tú. Porque la falta de perdón es como un ácido que va lentamente destruyendo el corazón y además esta va a ser la causa para que tú vivas el resto de tu vida atormentada. ¿Cuántas cosas no venimos cargando incluso desde niños? Mi papá siempre prefirió a mi hermano que a mí. A mí siempre me tocaba la ropa usada. ¿A quién le tocó ropa de los hermanos, de los primos? Mi papá tenía
un tío mío, hermano de mi mamá, le regalaba en su cumpleaños siempre una bata de baño. En aquel tiempo se usaban las batas. Entonces llegaba una bata para mi papá y la bata de mi papá pasaba para mi hermano y de mi hermano para mí y de mí para el otro. Entonces cuando llegaba el más chico, ¿no? Me dieron unas cosas horrorosas, ¿no? Y es como si ahora mi hermano me dijera, es que a mí siempre me dieron la última. Pues sí, pues no hubo otro más para que tú se la pasaras. Jesús se vale entonces de una historia parábola para explicar la importancia del perdón. Y habló de un siervo que se rehusó a perdonar a otro siervo. Y esta, te animo a que en casa la busques, está ahí en Mateo 18, 21 al 35. Y Jesús dice que el amo o el rey del siervo que no perdonó, lo mandó encarcelar a este hombre que no perdonaba. Y dice la escritura, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. El rey le perdonó la deuda al siervo. El siervo no le perdona la deuda al otro compadre que le debía. Y entonces el rey se entera y dice, mándenlo que sea torturado. Y lo que Jesús está declarando de una manera solemne es, si tú y yo no perdonamos, vamos a ser torturados. Y vamos a ser atormentados continuamente hasta que nosotros soltemos a la persona que no queremos perdonar. No hay alternativa. Por eso es bien importante que tú y yo escuchamos con atención. La persona que te hirió, que te ofendió, no va a ser la persona que estará encarcelada ni va a vivir atormentada. Estos horrores son para la persona que no perdona. Yo estoy seguro que mientras estamos reflexionando estas cosas, el Espíritu Santo se está paseando en medio de cada uno de nosotros y nos está recordando. Ándale, hasta que el pastor le atinó contigo. Y te estás acordando, pues que la traes contra fulano y contra perengano. Hasta el pastor yo creo de salir mentado por ahí. Cuando nosotros insistimos en no perdonar, nos estamos autoinfligiendo heridas que son muy serias en el alma y en el corazón, y al mismo tiempo estamos obstaculizando el camino que lleva al destino que Dios preparó para nosotros. Déjame que te diga algo que a mí me sucede. A mí me dicen, pastor, fulanito de Abraham me hizo mucho daño. Y míralo, fresco como una lechuga. ¿Y qué le digo? Voy y lo atormento. ¿Qué quieres que haga? Pues sí, pero él se le hace fácil decir, pues ya perdoné. O tú ya perdona. Pero de alguna manera hasta nos da no sé qué ver que el otro no está sufriendo como yo. No, pues si el que está atormentado es el que no perdona. Yo estoy seguro que existe algo así como el mar del olvido, y ahí es donde tenemos que llevar todas nuestras heridas, y al mismo tiempo es donde tenemos que aprender a perdonar como Dios perdona. Ve lo que dice la Escritura. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjate bien, sepultará nuestras iniquidades o pecados o transgresiones y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay tres cosas que tenemos que hacer, pero solamente quiero tocar una. Tenemos que soltar. Cuando yo pensaba en estas cosas y estaba haciendo mis notas y demás, ¿cómo transmito la idea de la persona que no está perdonando? Pues tiene a la otra persona que lo ofendió. Dice, a ver, pásale por aquí, chata. Va y busca la caja más pesada. Dice, ven. Y se la pone encima, como el pípila, ¿no? Ándale. Y así vas a andar todos los días de tu vida, hasta que a mí se me pase esta cosa. Soltar es liberar.
Y para perdonar de manera completa y total, yo tengo que soltar todas las cargas, todas las acusaciones que yo tengo contra la otra persona. Lo que me hizo está mal, pero yo, que fui comprado por la sangre de Cristo, decido absolver y absuelvo al que me hirió y lo dejo de culpar por lo que me hizo. Porque algunos dicen, yo ya tomé la decisión de perdonar. Sí, pero ¿y cuándo? Por eso decides absolver y lo absuelves. El verdadero perdón hace lo siguiente: abandona el anhelo de defenderse. Deja de querer o de buscar que se haga justicia. Pierde todo interés en que se conozca su inocencia y sobre todo renuncia al deseo de venganza. Porque detrás de la falta de perdón hay un deseo de venganza. A lo mejor no es muy claro, pero está ahí presente. El perdón, como Dios perdona, suelta al ofensor del castigo que merece, porque así es como Dios nos perdona. Y si somos sinceros, cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios. Y la consecuencia de pecar siempre es la misma, dice Romanos 6, que la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Pero cuando Dios perdona nuestros pecados, Él nos suelta, Él nos libera del castigo que nosotros merecemos y al mismo tiempo, para bendición de algunos que van a escuchar esto por primera vez, Dios no tiene un registro. No tiene un libro donde está apunte y apunte hasta el último de los pecados que cometimos. Dios no lleva esa clase de contabilidad. No está interesado en eso. Para el Señor el pecado perdonado es pecado olvidado. Y justamente esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que perdonemos y olvidemos. Porque cuando nosotros perdonamos como Dios perdona, estamos soltando por completo a la persona que nos dañó. José tomó la decisión de soltar a sus hermanos y perdonarlos. Créame que no estaba fácil esa tarea. Se burlaron, cuando estaba en su casa, se burlaban de él los hermanos. Lo intentaron matar. Uno de los hermanos intercedió y era tan cariñoso que no lo matemos, nomás vendámoslo. No, ay, que amorosos. Pasaban unos madianitas, se los vendo porque son judíos, les paga la lana. Y entonces negocian y se los llevan a Egipto. Entra a subasta en un mercado de personas. Se lo lleva Potifar, un funcionario que estaba al cargo de la cárcel. Ahí le sale la señora Potifar, toda, ya saben, echándole los perros al pobrecito de José. José busca la manera y se libra, pero como sea, lo acosan y va a dar a la cárcel. Está en la cárcel y llegan dos de los trabajadores de Faraón, un panadero y un copero. Y les dice, ellos tienen un sueño. José lo interpreta. Y les dice, esta es la interpretación de lo que soñaste. No te olvides de mí. Y pasan 3 años y se olvidan de él. Y un día Faraón tiene un sueño. Y entonces uno de esos hombres se acordó. Creo que en la cárcel está José. No sé si está vivo todavía. Tráiganmelo. Dice la Biblia que se lo llevaron, le dieron una chainadita, lo bañaron, lo pusieron guapetón. Vámonos. Y le interpreta a Faraón y de ahí todo fue en ascenso. Yo creo que con la mitad de eso, muchos de nosotros estaríamos trinando de coraje, enojados, estaríamos deseosos de clavarle las uñas a los hermanos. Así no trabaja Dios, Él no piensa de esta manera. José tomó la decisión de soltar. José tenía que decidir si seguía a Dios o se dejaba consumir por la amargura. José escogió seguir a Dios y decidió rechazar todo pensamiento de odio, de resentimiento que había, de venganza. Eso hizo José. Pero ¿qué es lo que hacemos tú y yo?
Y por eso yo apelo a tu sinceridad. Seamos sinceros con acento. Sabes, Eh, tú y yo sabemos con la cabeza que como creyentes en Jesucristo nosotros debemos de perdonar y olvidar. También sabemos que el hombre viejo que llevamos dentro se retuerce como tlaconete cada vez que te hacen una injusticia y te prendes. Cuando estoy hablando del hombre viejo, no es de tu esposo, estoy diciendo que es la persona que éramos antes de conocer a Cristo. Sí, porque Dani me hizo unos ojos así. Dime, ¿qué es lo mínimo que nosotros pedimos para perdonar a una persona que nos ofendió? ¿Qué es lo mínimo que pedimos? Mira, te voy a decir, nosotros estamos dispuestos a renunciar a la venganza y a dejar de hablar mal de la persona. Y lo único que pedimos es que nos pida perdón. ¿Verdad? De rodillas y que todo el mundo se entere que él o ella es culpable y yo no. No, si yo tengo cámaras en casa de cada uno de ustedes, los veo rete bien, los conozco. ¿Estará el Señor de acuerdo con esto? Se supone que la carta esta que escribió el papá está clamando por la misericordia. Y yo veo aquí dos escenarios donde se da el perdón. A veces los que te dañaron se dan cuenta del mal que hicieron y genuinamente te piden perdón. ¿Por qué? Porque a veces las personas sí se arrepienten y cambian. Pero ¿qué sucede si nunca admiten que te hicieron daño? ¿Qué pasa si siguen mintiendo y manipulando los hechos? ¿Qué pasa si nunca van a cambiar su manera de ser ni su conducta? ¿Puedes perdonar a una persona que no está arrepentida de lo mal que hizo? Esta es la verdadera prueba del perdón. Tú sí perdonas y el otro sigue donde mismo, haciendo las mismas cosas. Por eso hay dos escenarios para el perdón. Perdonar al que te hirió. Esto es fácil. Cuando la persona muestra señales de arrepentimiento. Señales que yo identifique. Porque a veces que yo creo que no se ha arrepentido. Te estoy viendo, Susana. No, tenemos un pollito que comernos. ¿Cuento? Voy a tener que decirlo. Y el segundo escenario lo pago yo si suelto más sopa. El otro escenario es perdonar al que no se quiera arrepentir. Eso tiene varias implicaciones. Implica que escojo no ver. Implica que escojo que no me va a hacer daño lo que sepa o lo que conozca. Implica que voy a llevar todas las heridas a ese mar del olvido. Esta es la verdadera manera de perdonar. No importa qué fue lo que hizo la persona. No importa que jamás reconozca el mal que nos hizo. Nosotros debemos soltarlo, liberarlo y después dejar este asunto en las manos de Dios. Es fundamental entender este principio. Este es uno de esos hermosos y valiosos principios eternos. Si no perdonamos, lo que estamos haciendo es que nos posicionamos en el lugar de Dios. Es decir, no perdono y me pongo en el lugar de juez. Y solamente te quiero recordar que el único que es capaz de ser juez es Dios, porque Él jamás ha pecado. Nosotros sí. Dios es el juez. Tú y yo no somos jueces. Dios es el único que nunca le ha hecho daño a nadie y Él podría de alguna manera decir algo diferente, pero no lo dice.
Por eso, cuando perdonas a una persona y la sueltas, tú mismo te estás soltando de este tormento. Tú te estás liberando de esa esclavitud de querer enderezar lo que está torcido. No, hay cosas que no podemos hacer. Pero si no perdonas, vas a vivir el resto de tus días buscando reivindicación. Vas a vivir tratando de probar que tú estás bien, en vez de dedicar tu vida a Dios y en agradarlo a Él. Guarda en tu corazón que el estándar de perdón es como Dios perdona. Y el Señor nos ordena perdonar como Él nos ha perdonado a ti y a mí. Él lo ha hecho muchas veces, muchas más veces de las que tú crees que has perdonado a tu esposo o a tu padre o a tu esposa o a tus hijos o a tu socio o a tu jefe. Muchas más veces. Y siempre Dios lo ha hecho en amor. Y este asunto no es negociable, ni tampoco se puede posponer para una mejor ocasión. Hoy debes perdonar. Y Dios quiere ver que verdaderamente das ese paso. Y la única manera de hacerlo es que tú, que has escuchado la voz de Dios y reconoces que necesitas perdonar a uno o a varios, vengas aquí al frente y le digas: Señor, voy a pasar para mostrarte a ti que ya entendí que debo perdonar como tú perdonas. Y tú me has perdonado muchas veces. Y yo voy a seguir tu ejemplo. Y hoy tomo la decisión. Y hoy voy a dar el primer paso. Y yo quiero que todos me vean, para que después me pregunten: ¿cómo te fue? Si tú quieres dar ese paso, yo quiero orar por ti. Ven aquí adelante. En ningún momento dije perdonar es fácil. No, no es fácil. Pero también yo espero que tú estés convencido, que haya una convicción en tu corazón. ¿Sabes? Hay personas que están peleadas con Dios. Imagínate tal nivel de necedad que la traen con Dios y dicen: Dios, me hiciste quién sabe qué, y ahora no te perdono. Y saben, yo creo que Dios ha de decir: ¡qué barbaridad! ¿Tú crees que eso diga Dios? Nos ha de ver con ojos de misericordia y decir: pero compadre, comadre, ¿cómo dices eso? Es que esto fue tan terrible. Pues sí, luego Jesús dio su vida por nosotros. Allí es donde el Señor nos quiere llevar. Ese es donde tenemos que cruzar ese río Jordán que leía yo al principio. Ese es el destino. Pero muchos de nosotros llegamos hasta ponernos delante del río y decir: no puedo cruzar, no puedo perdonar. Y entonces Dios dice: bueno, pues si no puedes perdonar, entonces no puedes llegar a la tierra prometida, no puedes llegar a un lugar de la abundancia. Del otro lado están las personas que sí perdonan. Bueno, pastor, sí voy a perdonar. ¿Y si me lo vuelve a hacer? Entonces escuchamos la voz de Pedro. Ah, qué sabio era Pedro. Señor Jesús, yo estoy dispuesto a perdonar hasta 3 veces. Y Jesús le dice: vas a perdonar 70 veces 7. Que es lo mismo que decir: vas a perdonar una y otra y otra y otra y las que sean necesarias, porque así es como Dios nos perdona, una y otra
y otra vez. Cierra tus ojos, solamente no te distraigas. Déjame decirte antes de orar, hay una cosa muy importante que no debes hacer. No te acerques con la persona y le digas, ya te perdoné. No, no sirve de nada. Ni te metas al Face y escribas ahí un chorizo de esos, que quién sabe quién está diciendo qué, a quién, ya te perdoné, tú, que quién sabe. No. Esta es una cosa entre tú y Dios, un compromiso que tomas, porque hoy mismo lo vas a hacer efectivo. Señor, danos la oportunidad de encontrarnos con esa persona, con esas personas, en un momento y en un lugar apropiado, para que yo pueda abrir mi corazón y sin retener nada para mí, yo pueda decirle, te perdono. No hay nada entre nosotros más que amor. Señor, tú sabes lo que nos cuesta a nosotros poder dar este paso de fe. Esto no lo podemos hacer con nuestros recursos, pero con tu mano acompañándonos. Sintiéndote a un lado, tú que eres experimentado en dolores, en sufrimientos, en ofensas que te hicieron y campeón del perdón. Tú nos darás las herramientas, nos darás las palabras, nos darás el corazón sensible para perdonar aún el que nos dañó muchas veces. Señor, gracias porque tu perdón requirió de la sangre de Cristo. Y el perdón que nosotros tenemos que hacer nos lleva a cabo nuestra sangre. Tú nos proteges también de eso, como proteges nuestro corazón. Venga sobre cada uno de nosotros en esta hora un manto de misericordia y de amor, como el que José tenía. Y que nosotros podamos decir, eso que me hiciste, eso que me hicieron, que tuvo un mal precedente, un mal inicio, Dios lo está traduciendo y volteando en una bendición. Y yo no soy juez, yo no soy Dios para juzgarte. Yo solamente soy una persona comprada por la sangre de Cristo, dispuesto a perdonarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.